Saludos aventureros traviesos de Ellsworth. Hoy aquí vuestro veterinario de confianza os va a ayudar con vuestras mascotas. Bien, primeramente hay que elegir una buena mascota. Estos son los que se suelen usar. Este que da impacto crítico y el otro que da maximice, pero además parece que activa efectos de atributo con sus habilidades. Vamos con lo básico. Estas dos barras, verde y azul. La barra de saciedad baja cuando estás en combate y aumenta al darle de comer. La de intimidad es como de la confianza de tu mascota contigo. Si no me equivoco, aumenta 1% cada vez que le das de comer y pasa de 80% de saciedad. Siguiente, alimentación de la mascota. Le puedes alimentar y que suba de la saciedad con equipamiento, gelatinas, no lo recomiendo para nada, semillas de él o frutos de él, y jalea de expedición, pero cuando la intimidad pasa de 70% ya solo come semillas y frutos de él, porque ya tiene más confianza y exige calidad. ¿Ya dándome zapatos para comer? ¿Ves cara de perro o qué? Pues un poco sí. Un efecto secundario de las semillas grises es que bajan la intimidad, y luego hablaremos del problema de esto. ¿Dónde obtener comida, semillas para mascotas? El método clásico es activar el PIN de la cuenta aquí. Eliges una contraseña de 4 a 6 dígitos y te lo pedirán cada vez que entres a tu cuenta. Cada día que inicies sesión y entres a un personaje, te enviarán una moneda de seguridad al buzón. Con estas monedas se las puedes canjear a esta señorita en la villa de Vesma, todo lo que ves aquí. Segundo método, canjear por medallas de hereda. Y el último en PvP de mascotas. Debes tener 3 mascotas mínimos. Ganar una vez al día te da una moneda. Con ellas puedes canjearlas a esta señorita por semillas. Bueno, además de estos métodos puedes comprar frutos de él en tablón o en la tienda. Explicación de las habilidades de las mascotas. Estas 3 te dan stats extra que se aplican en dungeons. El aura recoge objetos. Y esta es la habilidad de la mascota que usa para atacar cuando se le carga el mana, que se carga al combatir, usando habilidades etc. También está el ánimo, que cuando te quitan mucha vida te da todo esto durante un rato. Siguiente y más importante, de las cosas más útiles de las mascotas. El objetivo es subir sus puntos de desarrollo a 3000 para desbloquear esta pasiva de la mascota, que en combate te va a dar uno de estos 3 efectos aleatorios cada minuto aproximadamente. Además hay un truco, y es que el efecto de ataque más 5% puedes subir cuanta más intimidad tengas. Al 100% te da 7%. Por eso no es recomendable darle semillas grises. Aquí puedes usar los puntos para subir lo que necesites. Lo que suele subir la gente es daño a habilidades de mascotas primero, para que te ayude a pegar algo. ¿Cómo se suben los puntos? Pulsas en complementar alimento y le puedes dar semillas, frutos y la jalea que puedes conseguir en expedición de mascotas. Complementar alimento a la mascota aumenta el tiempo de digestión, que puedes reducir con pociones de digestión. Lo más recomendable es darle la jalea de expedición, ya que los frutos y semillas los necesitas para alimentar a la mascota. También está la barra de consumo automático que puedes comprar en la tienda o en tablón y se comparte a todas tus mascotas. Esto simboliza tu vida y mana, pues aquí ajustas a cuánto porcentaje quieres que se usen las pociones que elijas. Otra función que tienen las mascotas son las piedras arcanas, que debes identificar para recibir un efecto random. Lo más útil es ponerle 2 piedras de experiencia más 6% para que subas tu resonancia más rápido.
Otro efecto, por ejemplo, sería daño de habilidades de mascota, hasta 15% si no me equivoco, para que te ayude a pegar algo más, especialmente en raid. Estas piedras se consiguen en expedición o en tablón. La última función es para alimentar a tu mascota automáticamente, ya que no vas a estar vigilando su hambre y alimentándolo en medio de una dungeon. Para ello accedemos al inventario de mascota y activamos la opción. Aquí donde puedes colocar comida para mascota y otros objetos, pero cuidado con poner cosas valiosas que se las comen. Jejeje. Nah, bro, no se va a comer el más 11, pero del arma no estoy tan seguro. Nada, tranquilos, mueves el ratón aquí y te dice el orden de prioridad: equipamiento, jalea, semillas y frutos de él. Las cosas de calidad legendaria no se las come. Bueno, ahora explicaré resumidamente el PvP de mascotas y la expedición de mascotas, ya que está todo en la guía del juego, F12. Primero explicar los tipos. Cada mascota tiene un tipo, como en Pokémon, aunque esto es más similar al piedra, papel o tijera. Inteligencia gana a salvajismo, salvajismo gana a fuerza de voluntad y este le gana a inteligencia. PvP de mascotas. Eliges 3 mascotas y sus habilidades que corresponden a sus puntos de desarrollo. En la guía está explicado qué hace cada efecto. Si lo dejas en casualidad, pues creo que usa uno de estos 4 al azar, o se usan todos con un cuarto de probabilidad para cada uno. No sé la verdad. En el combate tenemos 4 movimientos iguales para todas las mascotas. Atacar, protección, como el de Pokémon, solo se puede usar 3 veces en todo el combate. Regeneración, y este que es un buff que te da 2 turnos para que puedas dar un golpe potenciado. También puedes cambiar de mascota como en Pokémon. Expedición de mascotas. Cada región consume más brillo. Recuerda que es como la voluntad, pero para pesca y expediciones. Cuanto más avanzada sea la región, mejores cofres de recompensa. Puedes mandar hasta 3 mascotas. Y lo importante es enviar una mascota del tipo que se pide, ya que aumentará mucho la probabilidad de éxito, porque puede fallar y no traerte ni un cofre. Otra cosa importante es tener buenos puntos de desarrollo en tu mascota para aumentar la probabilidad de éxito, porque si envías una mascota débil al infierno, no esperes que se cargue al diablo. Lo último que destacar es que no podrás usar a las mascotas que estén en expedición. Por ejemplo, este lo estoy usando y no me deja enviarlo. Cancelo la invocación y ya me deja. Pero no la podré llamar hasta que acabe la expedición. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa, comenten abajo y me despido. Hasta la próxima.